Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de As Mundial en esta coproducción del diario As y de Caracol Radio, llevándoles, por supuesto, el fútbol y las noticias de cada rincón del planeta donde se mueva una pelota, por supuesto enfocados también en el fútbol de élite. Hoy, miércoles 12 de agosto del año 2026, y un mensaje de fortaleza a toda la gente que en Colombia sigue luchando por salir adelante después de lo que ha sido la catástrofe del terremoto que ha afectado tantas zonas de nuestro país. Voy a saludar a mis compañeros y arranco en España. Siempre un gusto tenerla con nosotros. Carmen Colino. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? Pues aquí viendo al Madrid, que sabéis que está jugando el Teresa Herrera esta noche y que justo al filo del descanso ha marcado Brahim y va ganando el conjunto de Mourinho. Así que nada, viendo fútbol. Bueno, muy bien. Y también, por supuesto, viendo cómo evoluciona el fútbol de Mourinho, que muchas incógnitas nos entrega antes del inicio de la temporada, pero que cada vez que se acerca la hora cero para el debut, por lo menos en la Liga Española, pues nos irá mostrando pequeñas cosas mientras junta todo el grueso de futbolistas. Voy a Italia con Piero Piqué. Piero, bienvenido. Hay noticias fuertes de la Juventus y de Colombiano. Muy buenas noches aquí desde Italia, desde Milán. Un saludo para toda Colombia en estos días muy difíciles que están pasando. La noticia es muy buena, es que el pase de John Lucumí del Bologna a Juventus estaría prácticamente cerrado. Hoy se encontró el acuerdo. Nosotros sabemos que ya en finales de mayo, al ser la temporada aquí en Italia, la Juventus ya había cerrado con el jugador, o sea, con Lucumí ya estaba todo hecho. Lo único que faltaba era el acuerdo entre Juventus y Bologna. Y la Juventus con la oferta que llegó el día de hoy de 17, 18 millones de euros, más dos en variables, podría haber concretado este fichaje que será muy importante para John y para el fútbol colombiano. Muy, muy bueno para Johannes Lucumí. Ya vamos a estar hablando con mayor profundidad sobre este tema. Voy a México. Allá está el gran Jair Cárdenas. Jair, querido, ¿qué pasa, Jair? ¿Cómo se mueve todo en México? ¿Qué pasa? Todo muy tranquilo, ¿eh? Todo muy tranquilo. De momento seguimos con este famosísimo torneo llamado Leagues Cup entre Liga MX y Major League Soccer. Todavía tenemos hasta el día de mañana para ver esta fabulosa combinación de atractivos y ya después continúa nuestra Liga Nacional que ya va por su cuarta jornada. Todo muy en orden, todo muy tranquilo, también altas, bajas y demás cosas, pero de ahí en fuera, la verdad es que estamos muy, muy en paz. Claro que sí, y alejándose también la solicitud, o por lo menos la idea que se tenía y que se conoció esta semana, nuevamente de que México compita, por supuesto, en Conmebol. Eso tiene que ser hasta aprobado en comité de FIFA, en Consejo de FIFA, y es una idea lejana. Voy nuevamente a España, allá está Héctor Pérez. Héctor, bienvenido, ¿cómo va todo? ¿Y qué dicen los últimos rumores y movimientos del mercado de fichajes en España? Muy buenas compañeros, con ganas de fútbol, no ha dado tiempo de desconectar, pero bueno, ya vamos a arrancar y el mercado pues está fuerte, como habéis comentado con Lucumí, también la último y el bombazo que yo creo que ha sido que Xavi Hernández es nuevo seleccionador de la selección de Holanda y yo creo que ha opacado prácticamente todo lo que se ha dado hoy, que ya teníamos además la apertura de esta temporada con un enfrentamiento español de la Supercopa de Europa con Unai Emery y con Luis Enrique. Sí, efectivamente, y quería empezar por eso, porque nadie se esperaba lo de Xavi Hernández. Un técnico que de pronto no salió muy bien de Barcelona, que no ha terminado, creo yo, y esto es a criterio propio, de consolidar sus ideas, o por lo menos está en el proceso de formarse íntegramente como uno de los técnicos importantes del mundo. Y hoy, Carmen, decir que Xavi Hernández, pues es el encargado de llevar a Países Bajos, antiguamente Holanda, a la élite del fútbol de selecciones, parece más una apuesta que otra cosa. Bueno, yo tengo que decirte que el tiempo que pasó Xavi Hernández en el Barcelona a mí me pareció que le maltrataron y no le trataron como debía. Es verdad que para Laporta fue como alguien al que le podía salvar de cara a los aficionados y en eso lo utilizó, pero yo creo que en los meses que estuvo Xavi Hernández en el club, aunque algunos jugadores no estaban muy de acuerdo con sus ideas ni cómo los hacía trabajar, sí que vimos, pues, por ejemplo, un Dembélé al que recuperó y a otros jugadores que sí que los hizo jugar. Y no nos olvidemos de una cosa importante, que el que le da la primera oportunidad es a Lamine Yamal,
es cosa de Xavi Hernández, que no se pongan la medalla a otros, porque evidentemente la medalla viene de Xavi Hernández. Y yo creo que siendo el gusto del fútbol holandés como es, pues hombre, han ido a por un jugón. A mí me parece que Xavi Hernández ya ha pasado un tiempo prudencial, que ha estado en la sombra, y me parece, tanto él como el otro Xavi Alonso, que van a ser dos grandísimos entrenadores de fútbol, dos grandísimos. Y de verdad, tengo que aplaudir a la Federación Holandesa de Fútbol, que ha decidido apostar con él y que desde luego supongo que el ciclo irá a la Eurocopa e incluso más allá para el Mundial. A mí me parece muy buena noticia, porque hasta ahora teníamos entrenadores como Roberto Martínez con Portugal, pero que Xavi se encargue de la selección holandesa, me parece para el fútbol español y para los entrenadores que salen de nuestro país la mejor de las noticias. Piero, también lo asumes de la misma manera que Carmen. Es evidente que la historia de la selección neerlandesa está ligada a la historia también de Barcelona. Son caminos que de cierta manera son inseparables. Claro que sí. De hecho, Holanda tiene una tradición futbolística que está muy relacionada con el mundo de Barcelona. Lo vimos con ahora el caso más reciente de Frenkie de Jong. En el pasado, bueno, sabemos todo lo que pasó con Rijkaard, Cruyff y todo eso. También lo que ha pasado con Xavi es muy interesante porque es un técnico que tenía mucha proyección. Para mí, como dijo Carmen, le ha ido bastante bien el Barcelona porque si nos acordamos, él llegó a un Barcelona que no tenía nada de presupuesto para los fichajes, tuvo que tratar de trabajar con lo poquito que el club sacaba, con jugadores agentes libres, sin poder invertir nada, y sin embargo logró buenos resultados. Entonces fue muy criticado, lo echaron mal del Barça después del trabajo que había hecho, así que ahora tiene una buenísima oportunidad para relucirse. Él estuvo cerca también del Milan, el Milan estuvo conversando con Xavi, pero Xavi no estaba interesado en ir al Milan, entonces yo creo que ahora le cayó una oportunidad más prestigiosa, no por lo que es el Milan, sino que para su carrera. Entonces en el Milan hubiese tenido mucha más presión, hubiese tenido un ambiente más difícil donde entrar. El fútbol italiano para uno como Xavi no es fácil, en cambio en Holanda tiene toda la dimensión, toda la mentalidad que es adecuada a su idea de fútbol y por eso le puede ir muy bien. Vimos en los últimos días que Holanda podía llamar a Van Gaal, es decir, es la misma historia de siempre, Sí. Van Gaal, pues Koeman, después vuelve Van Gaal, entonces por fin van a dar un rumbo nuevo y van a hicieron una decisión muy interesante para su futuro. Ahora, Jair, con lo que dice Piero, ellos intentan de cierta manera renovar algunas ideas, que fue lo que intentó hacer Barcelona con el mismo ciclo, porque es que cuando de Barcelona sale Ronald Koeman, el que asume como técnico en Barcelona es Xavi Hernández. Ahora es lo mismo. Sí, la verdad es que es un nuevo rumbo, como bien lo mencionaba Piero hace un momento, porque no salían del mismo carrusel de entrenadores una tras otra. Y, a ver, yo como lo mencionaste tú, Andrés, al inicio, yo sí lo veo como una apuesta muy interesante, porque yo tampoco veo que esté muy bien consolidado este perfil de entrenador de Xavi, ¿no? A mí sí me quedó a deber en el Barcelona en cuanto a idea futbolística. Que debutó, que con los recursos que tenía y demás, va, la compro. Pero sí creo que pudo haber potenciado aún más a varios futbolistas, pudo haber potenciado más el colectivo y se quedó corto en ese sentido. Se notó, se vio en las últimas temporadas y realmente salió en medio de un caos mediático, pero ya a mi parecer se había tardado. Acá en México se les nombra mucho también sobre todo en los dos equipos de acá de Monterrey, que es donde yo radico, en Rayados y en Tigres, cuando no tienen entrenador. Xavi visitó Monterrey en algún punto. Xavi es muy amigo de Héctor Moreno, que jugó con Rayados. Entonces, y con la oleada de españoles que vinieron recientemente, se tocaba mucho el nombre de Xavi como una opción y como un deseo de los aficionados, pero te voy a ser honesto, para mí no era una solución tampoco para venir a México. Ahora, yo no sé qué pueda llegar a hacer con Países Bajos, esperemos que le vaya bien, pero termina siendo, sí, eso, una apuesta interesante, a ver cómo sale. A Héctor, ver, perdóname, yo no estoy muy de acuerdo tampoco con lo que ha dicho. Yo creo que el Xavi del Barcelona se encontró con que Laporta por delante decía es mi entrenador. Fijaros lo que pasó, él dijo que lo dejaba, luego dijo que le pidieron que se quedara, luego no, le dijeron que no le querían.
Deco por detrás hablaba con los jugadores y los jugadores se quejaban de la preparación física y de cómo el camino, o sea, no fue un camino de rosas. Y yo creo que al final Xavi hizo bastantes méritos. Y luego hay una cosa, a mí me parece un lujo, y fíjate que yo pro del Barcelona no soy ni mucho menos, me parece un lujo tener a Xavi Hernández, un jugador que en el campo era un entrenador, como también lo es Xabi Alonso. O sea, me parece que no fue muy bien aprovechado en el Barça, él tuvo un tiempo que lo pasó, y esto lo sé de buena tinta, bastante mal, porque se sintió que justo en el sitio donde él quería estar, que era en su Barcelona, donde él había triunfado y donde él estaba, le habían vuelto la espalda, incluso le habían maltratado, entre comillas, por su manera de seguir y por cómo le trataban. Entonces, me parece que Holanda le dé Países Bajos esta oportunidad. A mí creo que él ha decidido que es pasar este tiempo prudencial sin entrenar, dedicarse a otras cosas, y ahora ha decidido saltar a la palestra. Pero yo no estoy muy de acuerdo que se esperaba más. Yo creo que él lo dio todo y, sin embargo, en algunas fases, como decimos aquí en España, le partieron la cara. Claro, ahora, Héctor, cuando yo menciono de pronto que es una apuesta, lo digo porque lleva 2 años sin entrenar, que al fin y al cabo pues uno no tiene Claro. la referencia más fresca de cómo está Xavi hoy, de cómo se ha preparado y qué más ha hecho. Y también porque para Países Bajos, Holanda, como le quieran decir, pues es el primer técnico extranjero en más de 50 años. Eso es una apuesta. Sí, desde luego. Y Claro, sí, es además, una apuesta. sí, además yo creo que es una apuesta muy importante y que rompe un poco con el rumbo que habéis comentado vosotros. Era una selección que estaba muy ligada a ciertos técnicos ya más veteranos y al final es cierto que esta apuesta también va guiada en una línea en la cual Holanda, pues lo habéis dicho también, siempre ha estado muy en consonancia con lo que ha sido el Barcelona a través de Cruyff, también un poco la formación, el estilo de juego, lo que han querido. Entonces, pedir unos resultados a corto plazo puede ser contraproducente. Al final, Xavi también ha sido una figura muy ligada a las selecciones. Antes de Holanda se habló, por ejemplo, de que podía entrenar a Marruecos y podía acabar allí después de Regragui. No acabó. Y yo creo que sí es cierto que llega a un entorno que puede ser positivo para él porque le van a apreciar y puede ser positivo también para la selección porque un seleccionador, perdón, extranjero muchas veces se toma como algo negativo, pero puede ser también un punto de inflexión para dar un paso hacia adelante, que yo creo que es lo que necesita esta selección. Carmen, ¿qué le puede brindar Xavi Hernández a una selección que de las no campeones del mundo, de las no campeonas del mundo, es la más respetada de todas? Porque siempre que se habla de mundiales y de favoritas, siempre va a estar el nombre ahí, la naranja mecánica. Bueno, lo que es la vida. En 2010 esa final la jugó Holanda-España y se la llevó Xavi Hernández, entre otros. Lo que es la vida, ¿eh? Bueno, yo creo que le puede brindar. Primero vamos a ver si hay un cambio generacional, si él apuesta por otros jugadores. Yo lo que creo es que Xavi está absolutamente en el fútbol de hoy en día. Le hemos visto en el Mundial, en todos los partidos, se ha visto y se ha examinado todo. Me consta que está al día y que con su equipo de trabajo, con las personas que quiere llevar, lo lleva todo súper medido. Y bueno, vamos a ver primero la primera convocatoria, si va a haber un cambio o va a apostar por los mismos. Y yo lo que creo es que le va a ir dando un poco, pues eso, lo que le gusta a la selección también holandesa, que es un fútbol de toque, el fútbol que le gusta a Xavi Hernández y que puede ser, pues para mí, muy, muy importante. No sé, a mí yo creo que Holanda, tú dices que está entre las favoritas, pero ahora con Xavi Hernández se va a mantener muchísimo más. Al final él puede decir, no sé, vamos a ver su primera conferencia de prensa, pero a lo mejor escuchamos esa frase que hemos oído tantas veces y que yo creo que el primero que la pronunció fue Jorge Valdano cuando se hizo entrenador del Real Madrid después de quitarle 2 ligas en Tenerife, que dijo, vengo a devolverle al Madrid lo que le quité. Pues a lo mejor Xavi Hernández llega a Holanda para devolverle a Holanda lo que le quitó en 2010. Bueno, esa está muy interesante, por supuesto, y sí, es verdad, las cosas de la vida, la historia de Barcelona tan ligada al fútbol de Países Bajos, pero también en la derrota por aquella final del año 2010. Piero, uno ve hoy la nómina, por lo menos de esa selección, y a ver, sí, por más de que hay jugadores jóvenes
que son de mucha proyección. Hoy la gran figura de Países Bajos es el central, que es Virgil van Dijk, y ya tiene 35 años. ¿Ha cambiado en algo la estructura del fútbol holandés en los últimos años que no les ha permitido poner figuras en los grandes equipos del mundo? Bueno, por ahí, en comparación con lo que nos acostumbró, hoy en día no tiene más la calidad que tenían, que nos acostumbraron cuando tuvieron, por ejemplo, la final que antes hablábamos en Sudáfrica, cuando tenían a un Robben en pleno de su carrera, tenían a Sneijder, que era protagonista aquí en Italia con el Inter, y tenían jugadores que eran decisivos en los mejores equipos del mundo. Hoy también tienen mucho talento, tienen jugadores también ahora en los mejores equipos del mundo, pero como decías, por ejemplo, no más en posiciones de ofensivas. Por ejemplo, vemos el caso de Ake en el City, Reinders en el City, que este año fue suplente. Por ejemplo, aquí en Italia Malen la rompió en la Roma, pero hablamos de jugadores que quizás no son titularísimos de los mejores equipos del mundo. O otro caso de Frenkie de Jong, que para mí es un crack, es un fenómeno absoluto, pero ha tenido muchísimas lesiones que no han podido que él no pudiera rendir al máximo. Entonces, es una selección sí con muchísimo talento, con jugadores en los mejores equipos del mundo, pero tampoco es una selección con figuras de los mejores equipos del mundo, que es lo que hace la diferencia al final. Es cierto, es cierto. Voy a ir a la primera pausa y regreso, porque vamos a poner el foco un poco en la selección de Italia y en el fútbol italiano con colombiano también a bordo. Pausa y volvemos.